Buenas tardes. Vamos a empezar con la lección eh, donde vamos a seguir profundizando las máquinas de soporte vectorial o Support Vector Machines, como se les conoce en el mundo de patrones. Y hoy nos vamos a concentrar a una sutileza matemática muy interesante que se llama la dualidad de Lagrange. Y esta dualidad de Lagrange la van a encontrar ustedes en muchos lados donde se toma un problema complejo y se le da vuelta para verlo desde otra perspectiva donde quizá la solución sea más fácil de encontrar. Y de hecho es el caso que vamos a encontrar aquí. En el caso de Support Vector Machines no es necesariamente porque la solución es más fácil, sino porque nos va a permitir encontrar una solución alterna por medio de la cual vamos a llegar a kernels, que es prácticamente el objetivo de por qué estamos haciendo todo lo que vamos a hacer hoy. Bien, vamos a repasar un poquitillo los conceptos de margen funcional y margen geométrico, muy rápido, menos de un minuto. Y vamos a empezar a presentar esta idea de la dualidad de Lagrange, que es ver un problema desde dos perspectivas. Para entrar a las máquinas de soporte vectorial, tomando el clasificador de margen óptimo que vimos la clase pasada y reformulándolo de forma dual. Con esa reformulación vamos a introducir el concepto de kernels, que es lo que hace a los support vector machines bastante poderosas. Y bueno, espero que me dé tiempo porque en realidad es bastante material para hoy. Con esta historia de kernels quedamos aquí a medio palo con la teoría y el próximo miércoles vamos a terminar el concepto, particularmente abriéndolo a problemas que no son linealmente separables, que es lo que hemos venido asumiendo hasta ahora, pero que es de hecho una restricción bastante fuerte e irrealista. La clase pasada empezamos a manejar el concepto de márgenes funcional y geométrico que se rigen por estas cosas. Esto es el margen, este es el funcional y este es el margen geométrico. Y la idea, vean que aquí tenemos esto en términos de I, y de hecho me falta un I. La idea está asociada a que si yo tengo datos de entrenamiento y tengo un plano, aquí este plano va a estar dado, si este es mi sistema de coordenadas, entonces este plano va a estar dado aquí por un vector W, y esta distancia del origen al plano va a estar dada por un D, que usualmente es menos B entre magnitud de W, donde B es esta constante aquí y W es el peso que usamos ahí. Entonces, el margen funcional y el margen geométrico, particularmente el margen geométrico, lo que me va a decir es a qué distancia se encuentra cada uno de estos datos del plano. ¿Ok? Esos si fueran de esa clase, y si tengo otra clase por acá, pues es lo mismo. ¿A qué distancia se encuentran esos datos del plano? En distancia positiva. Y ese truco de obtener siempre el margen funcional con un signo, lo estamos dando con esta multiplicación por la clase a la que pertenece. Recuerden que en Support Vector Machines las clases van a ser o clase -1 o clase 1. ¿Sí? Y entonces, si estoy de un lado del plano, de hecho Wx más b, del hiperplano para ser exactos, si estoy de un lado del hiperplano, W producto punto con x más b, esa cosa va a ser mayor que 0, pero si estoy de ese otro lado sería W transpuesto por x más b, sería menor que 0. ¿Ok? Entonces, como a estos puntos les voy a asignar, digamos, clase +1, entonces, cuando multiplique esos puntos por +1 me da positivo, y cuando esté del otro lado esto es negativo y por -1 me vuelve a dar positivo. Eso si clasifico las cosas bien. Pero entonces esa distancia de cada muestra al plano lo voy a conocer como margen geométrico. ¿Ok? Para no andar arrastrando aquí esta norma de W o esa limitación de norma, eh, puedo multiplicar toda la expresión aquí del margen geométrico por W, digamos, por la norma de W, y llegamos al margen funcional. El margen funcional solo mantiene, por decirlo así, el concepto de que si esto empieza a crecer, quiere decir que estoy encontrando algo que se aleja de los datos de entrenamiento, y si empieza a decrecer, pues me estoy acercando con los datos ahí. ¿Qué era la diferencia conceptual fundamental aquí? Que si yo multiplico por eh, toda esta ecuación, si yo la multiplico por un alfa, no cambio absolutamente en nada el plano.
Sí, porque puedo pasar el alfa a dividir. Entonces, si yo multiplico a mi vector W por alfa y a B por alfa, el plano en realidad no cambia, pero sí cambia el margen funcional. ¿Ok? Ese concepto es importante para el primer truco de optimización que vimos la clase pasada. La primera idea que tuvimos, entonces yo ando buscando un clasificador de margen máximo. Y si se acuerdan, la idea es que si yo tengo aquí puntos de una clase y puntos de otra clase por acá, yo quiero encontrar no cualquier línea, sino una línea así no me serviría de mucho porque está muy cerca de esta clase, sino que yo quiero encontrar alguna línea, bueno, algún plano aquí que me separe las clases, pero que esté lo más lejano posible de los datos de entrenamiento. Sí, o sea, que la distancia más cercana de los datos de entrenamiento a ese hiperplano sea lo más grande posible. Y eso lo estoy describiendo de esta forma. Entonces, yo lo que ando buscando es el mayor margen, vamos a ver, el margen funcional, recuerden que no me dice directamente a qué distancia estoy. Pero entonces, para forzar a que sí me esté diciendo la distancia, voy a optimizar eso, pero sujeto a que la magnitud de W sea 1. ¿Ok? Y además quiero que todos los márgenes funcionales de todos los datos de entrenamiento estén más lejos que ese margen funcional que estoy buscando aquí, que es el máximo posible. Sí, es una forma de plantearlo. Pero vimos que el enorme problema que tiene esto es que al tener esta suposición aquí, me está produciendo un problema no convexo, que es muy difícil, muy difícil de plantear, o sea, y de resolver numéricamente. Entonces teníamos que darle vuelta a esta historia. La primera vuelta que le dimos es, bueno, de hecho, tomamos esta historia y le empezamos a dar vueltas hasta que llegamos a esta otra historia, que es, no, hagámoslo al revés. En realidad, yo lo que quiero es maximizar la distancia, entonces voy a pensar esto como margen, margen geométrico, perdón, margen funcional entre, estoy haciendo aquí creo que cambié un poco la nomenclatura. O sea, lo que les he estado hablando, estoy diciéndolo al revés. Este es el margen geométrico y entonces esto ya es margen geométrico. Pero sí, aquí el detalle es que los dos son equivalentes por estar imponiendo esto. Pero el punto es, si yo me olvido de esto por un momento, yo podría buscarme aquí un alfa por el cual escalar esto, de tal modo que yo puedo forzar a que esta cosa sea 1. ¿Sí? O sea, puedo escalar todo de todo el modo que yo diga, hey, la distancia más cercana al plano, yo voy a definir que eso es funcionalmente 1. Es una imposición que me voy a dar ahora al revés. Y entonces el problema lo voy a replantear de esta forma. Que yo quiero que todos los márgenes funcionales de todas las muestras sean siempre mayores que 1. Y ahora lo que voy a hacer es minimizar la norma de W. Y habíamos visto que por qué esta minimización era eso. Simplemente porque el margen geométrico es igual al margen funcional entre la norma. ¿Ok? Y si yo estoy imponiendo esta cosa tiene que ser 1, entonces, el maximizar esta magnitud implica minimizar la magnitud de W. ¿Ok? Y al replantear el problema de esta forma, ahora sí lo hicimos convexo. Y de hecho, como les comenté la vez pasada, existen ya métodos matemáticos listos, en Octave, R y otros más, para plantear problemas de ese tipo. Y ya ahí con métodos numéricos conocidos les produce quién sería el W, el B y el gamma que produce estas cosas. Bueno, de hecho, vean que el gamma aquí de hecho ya está como incógnito ahí adentro porque no lo estamos viendo directamente. Bien, sin embargo, bueno, este planteo, aunque ya tiene mecanismo de solución, como les comentaba, no es idóneo. Primero, estamos haciendo que las clases son linealmente separables y necesitamos cambiar eso. Y desde este camino no lo vamos a lograr muy fácil, que digamos. La segunda restricción fuerte es que esto solo nos permite fronteras lineales, ¿sí? O sea, hiperplanos. Y ya hemos visto que eso solo aplica para muy pocos problemas. Entonces vamos a empezar a darle la vuelta a eso y el truco va a ser esta dualidad de Lagrange. Entonces, primer concepto. Necesitamos resolver problemas, o de hecho ya hemos estado presentando que quiero problemas de optimización con restricciones. Se vean que con las redes neuronales y eso prácticamente nada más teníamos, quiero los pesos que me reducen al mínimo J y se acabó.
yo no estoy diciendo que esos pesos tengan que cumplir alguna otra idea. Entonces, digamos, en eso de redes neuronales, imagínense que ustedes tienen aquí la función de error, esta sería J, digamos, y ahí nos íbamos por descenso de gradiente llegando hasta el mínimo, ¿sí? Pero tener restricciones me impone otras cosas. Por ejemplo, restricciones podría ser, cuando yo soluciono esto, digamos que este es mi plano W, aquí abajo. Esta cosa aquí es el plano W. Entonces digamos que esto fuera W1 y W2, ¿sí? Entonces de nuevo, sin restricciones sería nada más encuentro el mínimo de la función, pero con restricciones, decir una cosa, digamos una restricción, decir que W esa cosa sea igual a 1, eso lo que me está diciendo es, ok, búsqueme el mínimo, pero sobre este círculo aquí en el plano W. O sea, lo que estoy buscando es cuál es el valor más chiquitillo si yo recorto ese paraboloide. Y aquí es donde yo quiero buscar el mínimo. Ese es el concepto nuevo cuando le estamos poniendo restricciones. No solo quiero encontrar el mínimo, sino que quiero limitar los posibles valores de W y encontrar un mínimo por ahí. En realidad ya ustedes han visto cómo hacer eso. Creo que es en álgebra lineal que ustedes ven los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Los Creo. superiores que ven los multiplicadores de Lagrange, ok. Bueno, entonces ya los han conocido y así es como se soluciona esta cosa. O sea, yo me voy a producir un lagrangiano, que es una función compuesta, donde yo le voy a dar la función original y le voy a sumar mis restricciones multiplicadas aquí por estas cosas que llamamos multiplicadores de Lagrange. Sí, entonces, cuando buscamos el mínimo de esto, hacemos lo mismo de siempre. Saco el gradiente de lagrangiano y lo igualo a 0. Y entonces busco los pesos y los betas que hacen que ese lagrangiano sea 0. Los betas no me interesan tanto, pero lo que me va a interesar al final son los Ws. Pero lo que estoy logrando aquí es empaquetar las condiciones o las restricciones, las estoy empaquetando en la misma función que quiero minimizar. Hasta cierto punto lo que estoy haciendo es, ok, aquí yo quería minimizar un problema en 2 dimensiones, sujeto a restricciones, pero ok, lo voy a pasar a una dimensión más alta. O sea, ahora mi función tiene más dimensiones, tiene tanto los Ws que está buscando, más ahora todas las coordenadas betas. Y en ese espacio de más dimensiones sí voy a minimizar normalmente, ¿sí? O sea, sí voy a buscar el mínimo de esta cosa. Entonces, bueno, con eso mapeamos primero un problema de condición más restricciones, lo mapeamos a un solo problema normal, digámoslo así. Entonces, bueno, esta técnica es lo que nos va a acompañar ahora en Support Vector Machines todo el rato. Entonces, vamos a definir primero un problema primal. Y vamos a ver, primal aquí es como el opuesto al dual. O sea, primal viene como de original, el primer problema, el que salió de siempre, que va a ser una función por ahí que queremos minimizar, sujeto a varias restricciones. Ya hay métodos listos para cuando las restricciones son de este tipo, que hay unas que es función igual a 0, o sea que usualmente, volviendo a nuestra idea, eso es función igual a 0 termina siendo como curvas aquí, ¿sí? Yo quiero entonces el mínimo de esta función f, que estaría por aquí, pero corriéndome solo sobre esta curva. Este montón de condiciones, que van a ser varias, de hecho vean que estoy diciendo que tengo de este tipo, tengo varias condiciones y, bueno, aquí en 2L va a ser, en 2 dimensiones digamos que es muy poquitillo, pero cuando ya uno tiene 100 dimensiones o lo que sea, ya las figuras, las curvas que salen en el espacio ese de 100 dimensiones, que serían, bueno, ya no serían curvas, serían siempre superficies en un espacio de una dimensión menos que la original, digámoslo así. Pero entonces cuando empiezo a intersecarlas, no sé, digamos aquí tengo otra curva, entonces, porque tengo otra condición, entonces eventualmente ya me está quedando que solo tengo que evaluar estos 2 puntos, ¿verdad? En espacios de más dimensiones, no sé, si estoy en X, Y, Z y tengo 2 esferas, cuando las 2 esferas se intersecan, me queda un círculo. Entonces ya sería, entonces sobre ese círculo, evaluar la función original. Conforme más dimensiones tenga, las intersecciones empiezan a ser curvas interesantes, digámoslo así.
Pero también aquí es importante, quiero meter condiciones de esta forma, de GI de W menor que 0. Usualmente estas condiciones van a ser, dependiendo del planteo de quién es GI, o que estoy de un área para afuera, digamos, o de un área para adentro. ¿Sí? Entonces, vean que es bastante flexible el tipo de problemas que yo quiero resolver aquí. O sea, tengo una función de error, como nuestro querido J, pero le estoy poniendo ahora que los Ws que quiero usar tienen que cumplir una serie de restricciones. Y eso lo vamos a hacer siempre por medio de lagrangianos. Sí, entonces vamos a tener ahora el lagrangiano que depende del W de siempre, que es todo el plano, de los alfas y de los betas, donde los alfas son los coeficientes que me multiplican a las condiciones estas de menor que 0, y los betas son las condiciones que me multiplican a los iguales a 0. En el problema de Support Vector Machine que vamos a ver, de hecho de estas iguales a 0 no vamos a tener, solo vamos a tener de estas menores iguales a 0. Pero bueno, les voy a presentar el problema así como, como ocurre en la literatura, solo para que lo conozcan. Bien, entonces ahora queremos el mínimo de esta cosa. Para encontrar ese mínimo me interesa ahora nada más como darle la vuelta al problemita de una forma sencilla. O sea, me voy a definir aquí una función W, una función de W. ¿Ok? Entonces esta función yo le voy a pasar un valor W fijo y en esa función lo que me va a decir es, vea, para ese W que usted me está dando, ¿con cuál alfa y beta? O sea, ¿con cuáles de estas cosas? Considerando el W que me dieron, ¿cuál es el mayor valor posible del lagrangiano? ¿Ok? De nuevo, yo quiero minimizar el lagrangiano. Yo quiero encontrar el menor valor de esta cosa. Pero esta nueva función, se llama el problema primal, lo voy a ver como, ok, yo le voy a pasar a usted en W y usted me devuelve el valor máximo que yo puedo obtener, o sea, con cualquier alfa y con cualquier beta, o más bien búsqueme usted los alfas y los betas con las que usted me devuelve ese valor lo más grande posible. Entonces, hay varias cosillas interesantes que vamos a ver ahí. Entonces, vean que, digamos, yo les doy un W que viola las condiciones. Las condiciones como que, ok, digamos que con ese W que me dieron, esta cosa es distinta de 0. Ok, si eso es distinto de 0, yo puedo escoger ahí un beta infinito, un beta muy grande y entonces me va a dar un valor muy grande. Entonces, de hecho, no hay límite sobre beta. Yo escojo ahí los betas y ya les doy infinito. No importa los valores del resto. Si se viola cualquier condición de estas, yo voy a escoger el beta infinito y ya les devuelvo que entonces esta función, o el problema primal, le vamos a decir a esa función, se hace infinito. Igual esta. La condición aquí es que, ok, todos estos alfas van a ser negativos y esta cosa debería ser menor que 0 siempre. Pero si se viola esto y alguno de estos es mayor que 0, igual lo multiplico por un alfa infinito y ya llevé a que esta cosa fuera infinito. Sí, entonces vean que es vacilón. Esta función es una cosa que me va a dar un valor no infinito, o sea, me va a dar un valor de verdad, un valor finito, solo cuando el W cumple las restricciones. Y cuando cumple las restricciones, ¿qué pasa? Ok, si cumple las restricciones, o sea, si todas estas son 0, entonces, bueno, beta no va a tener ningún efecto, esta cosa va a ser 0. Y si estas cosas son todas positivas, entonces yo podría elegir aquí para llegar al revés. Si estas cosas son todas negativas, si estas son negativas, para alcanzar el mayor valor posible, yo tengo que elegir a los alfa 0, ¿sí? Y al final de cuentas, si elijo alfa 0, todo esto se va a hacer 0. Y si aquí esta condición se cumple, entonces esto es 0, entonces esta parte también es 0. Lo que quiere decir que el problema primal va a ser igual a la función que yo ando minimizando, ¿sí? A la original, a esta función. Entonces, este truco que estamos usando aquí es como, ok, voy a empaquetar en esta cosa un asunto que si yo le pido, si yo le doy un W, él va a valer infinito si violo las condiciones, y si no, va a ser la función si sí las cumplo. O sea, en resumen esto. Entonces, esta función
Zeta P de W es infinito, si se violan las condiciones, pero si sí satisface las condiciones, va a ser exactamente la función que ando minimizando. ¿Ok? Entonces, el problema de minimización o el problema que ando buscando es, hey, deme entonces el menor valor posible de zeta P. ¿Sí? ¿Y cómo está definido zeta P? Como esta cosa. Entonces, estamos buscando el mínimo W del máximo para alfa beta de este lagrangiano. ¿Ok? Entonces, vean, nada más es, lo que estoy intentando hacer aquí es como una función que me va a dar infinito, o marquemos el infinito así como muy raro, así como una tabla que está aquí en infinito, y de repente aquí en el infinito se hace un hueco, y abajo tengo una función muy bonita, ¿sí? Como paraboloide o algo, que es igual al f que ando buscando. Pero entonces va a ser, no va a ser infinitos, este plano aquí es como infinito, pero no va a ser infinito solo en donde se cumplen las restricciones. Y con eso logro que cuando yo busque el mínimo W para este zeta P, y me lo va a tener que dar justo donde sí se cumplen las restricciones. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende la idea? Profe, pero entonces alfa y beta no serían solo o cero o infinito. No, alfa y beta van a empezar a tener otros valores ahí interesantes cuando, cuando se empiecen a violar las restricciones. Eso lo vamos a ver más bonito más adelante, pero en principio todo esto siempre vale de beta y tiene valores de beta y alfa, digamos. O sea, beta y alfa son valores que yo tengo que meter aquí. Yo Ok. ando, o sea, si, por ejemplo, vea esta restricción es interesante, el valor puede ser negativo, ¿sí? Entonces yo le doy aquí un W y él me va a decir, ok, ese W es negativo, entonces aquí este alfa va a intentar llevarlo a cero para maximizar eso. Pero si yo no estoy maximizando eso, alfa siempre puede tener valores. En el sentido de, o para qué me sirve eso? Porque yo después voy a querer estar calculando estas derivadas, ¿verdad? Para precisamente irme en el camino a donde alcanzo el mínimo. ¿Sí me explico? Sí. Sí, entonces, a pesar de que el máximo lo alcanzaré cuando el alfa se haga cero, yo tengo que buscar caminos que me lleven a ese máximo. Y ahí es donde está esta dependencia de alfa, que es lo que me interesa que quede por ahí, para después minimizar. Ese algoritmo lo vamos a ver el miércoles, creo. El concreto, el cómo voy a después hacer yo esto, porque lo divertido de todo esto es que parece que es complicadísimo y si yo les digo a ustedes cómo programarían esto, supongo que ni idea. Pero vamos a ver el miércoles que la forma en la que uno lo programa en realidad es súper elegante. O sea, las formulitas que uno tendría que calcular son muy, muy simples. Unos cálculos ahí de parábolas y ya está. Pero eso lo veremos después, cómo llegar entonces a estos mismos. Ok. Entonces vamos a llamar valor óptimo al, al mínimo valor de P. O sea, vean que no es el argmax, ¿sí? Sino el valor de verdad que puede alcanzar este P, el valor más chiquitillo que alcance el P, a eso lo vamos a llamar P estrella, ¿sí? Que es el valor óptimo del problema primal. Esta P viene de hecho de primal. De hecho, esto es típico en la nomenclatura de problemas de optimización. Le vamos a poner siempre una estrellita al valor óptimo, ¿sí? Esto significa óptimo. Entonces el óptimo es el menor valor que tengamos ahí. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, vamos a irnos al problema dual. Teníamos el problema primal, era esta cosa, pero ahora démosle vuelta a la historia. Yo les voy a decir a ustedes, no vea, mejor yo le doy a usted un alfa y un beta, fijos, se los doy. Tome, este es el alfa y el beta. Entonces, búsqueme con cuál W usted obtiene el mínimo lagrangiano. ¿Sí? Este está como más alineado a la lógica que uno querría usar. O sea, empiece a batear aquí el W, empiece a buscar el W que me da el valor mínimo. Pero esta función, digamos, no me importa cómo busca ese W donde está el mínimo. Lo importante es que aquí yo le doy el alfa y el beta fijo y para esos alfa y beta él se busca, ok, vea, el valor mínimo del lagrangiano es tal en tal W. Recuerden que en el primal era al revés. En el primal yo lo que quería era el es de W y lo que yo quería era el máximo alfa y beta de ese mismo lagrangiano, ¿sí? ¿Sí se entiende la diferencia?
En uno, yo lo que le paso a la función es el W, y él entonces empieza a batear ahí alfas y betas para darme el máximo del lagrangiano. En el dual es al revés. Yo le doy el alfa y el beta, por decirlo así, fijos, y él parece el alfa y el beta, entonces empieza a jugar ahí con, parece alfa y beta fijos. Él empieza a buscar, ok, ¿con cuál W encuentro yo el mínimo del lagrangiano? ¿Sí? Entonces, bueno, la otra diferencia, yo en el problema primal maximizo, aquí está el maximizo, pero en el problema dual minimizo, ¿sí? Entonces, metamos, aquí lo que estoy buscando es quién es el máximo alfa y beta, donde todas las componentes de alfa tienen que ser positivas, esto es importantísimo. Y esta magnitud la habíamos definido como el mínimo W de esta cosa. Entonces aquí estoy calculando el máximo de un mínimo. Me voy a devolver un poquitico. En este otro, en el primal, estamos viendo el mínimo de un máximo. Mínimo W, máximo alfa beta. Aquí es máximo alfa beta del mínimo W. O sea, están como al revés. ¿Sí? Se parecen mucho, pero están totalmente al revés. Vamos a llamar el óptimo del problema dual y vamos a marcarlo con D de dual al máximo valor posible que encontremos de esta función. ¿Sí me explico? Ok, ahora sí viene la parte divertida. Cuando yo les doy a ustedes una función, digamos que es una función que brinca y baja y brinca y baja y brinca y baja. Yo les calculo a ustedes quién es el mínimo de los máximos de esa función. ¿Sí? O sea, busquemos, esto es solo como para darle la idea de lo que estaba pasando por aquí. ¿Quiénes son los máximos en esa función? Serían este puntillo y este puntillo, ¿verdad? Y cuando yo calculo quién es el mínimo de todos esos máximos, y aquí digamos que sería este, ¿verdad? Si este es el valor más chiquitillo de todos estos máximos. Si yo les digo a ustedes, no, ahora quiero el máximo de los mínimos, entonces, primero encontremos quiénes son los mínimos. Sería esta cosa. Ok, ¿y quién es el máximo de esos mínimos? Entonces el máximo de esos mínimos sería este. ¿Sí me entienden? O sea, en principio buscar el mínimo de los máximos o el máximo de los mínimos no es exactamente lo mismo. ¿Y quién es más grande? ¿El mínimo de los máximos o el máximo de los mínimos? Ahí sería el mínimo de los máximos. El mínimo de los máximos siempre es más grande, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Esto me dice, ok, la evolución del dual es el máximo de los mínimos. Y el máximo de los mínimos siempre va a ser menor que el mínimo de los máximos. ¿Sí? Que es la solución del problema primal. O sea, el problema dual siempre tiene una solución que es menor que la solución del problema, eh, ¿cómo es? La solución del problema dual siempre es menor que la solución del problema primal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y uno dice, pero entonces, ¿de qué me sirve? Me sirve cuando yo pudiera demostrar ciertas condiciones locas en las que yo puedo afirmar que el problema dual y el problema primal tienen la misma solución. ¿Sí? O sea que este menor igual que está aquí lo voy a llevar a que sea igual. ¿Ok? Entonces, cuando se cumplan esas condiciones, que para eso matemáticos, quién sabe cuántos siglos les tomó llegar a esa deducción, eh, podríamos usar el problema dual para resolver el problema primal. ¿Sí? Entonces vean qué divertido. Esas condiciones son estas. Resulta que si la función es convexa, ¿ok? Convexa, recuerden que significa que es una función, así como es el paraboloide que teníamos siempre, que es una función en la que si yo agarro cualesquiera dos puntos de esa función, sobre esa función, digamos, y yo uno esos dos puntos, siempre quedo adentro de la olla, por decirlo así. No importa cuáles dos puntos ustedes agarren ahí, siempre la línea recta queda adentro de la olla. ¿Cuándo no sería eso convexo? Y si tiene una bolladura por ahí, la olla esta, ¿sí? Entonces no sé cómo dibujar una parábola con abolladura.
Pero sí se lo imaginan. Yo podría entonces poner un punto aquí, y la línea se sale de la olla por un ratillo. Entonces esto no es convexo. Ok, entonces, cuando yo tenga funciones convexas y estas condiciones G sub I, que eran las que tenían que ser negativas, si estas cosas son convexas, lo que quiere decir que si yo le saco las hessianas, esas hessianas me van a dar van a ser positivas semidefinidas. Ok, si estas restricciones GI se cumplen de forma estricta, es decir, no llegan a cero, simplemente van a ser menores que cero para todos los datos I o para todas las condiciones I, aquí no estoy hablando de datos, y tengo condiciones. Y si estas condiciones HI que yo selecciono son afines, afines quiere decir que cumplen esta ecuación más o menos, bueno, lineal sería sin el B, pero que yo le doy permiso de tener un cierto sesgo ahí, el B. Entonces, cuando esto se cumple, son afines. Si estas tres condiciones se cumplen, ya los matemáticos demostraron que el problema dual y el primal son equivalentes. ¿Ok? Entonces yo voy a poder encontrar un óptimo W, un óptimo alfa y un óptimo beta, tal que este W' es la solución del problema primal y alfa y beta son las soluciones del problema dual. ¿Sí? Donde entonces el óptimo primal y el óptimo dual van a ser exactamente el lagrangiano evaluado aquí en las soluciones óptimas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que tenemos ahora. Vamos a repasar un poquito qué es lo que hicimos. Tenemos un problema primal. ¿Qué se me hizo? Tenemos un problema primal que es este. Y vamos a querer plantear el problema del clasificador de margen máximo como algo así. Pero entonces, por suerte ese problema vamos a ver que sí cumple esas tres condiciones y como cumple las tres condiciones, entonces vamos a poder resolverlo con este problema dual. ¿Ok? Y al plantearlo como problema dual es que nos van a salir ciertos caminos de escape para reformularlo y meterle los famosos kernels. Aunque es loco, esto que les estoy dando es avanzado. Así es que no se preocupen si suena raro, pero al final de cuentas lo que me interesa es como ese concepto de que uno tiene un problema de optimización y lo vamos a reformular en otro para poder cambiarlo y meterle otras cosas y salirnos con la nuestra, con los kernels, que ese sí quiero que entienda muy bien qué son los benditos kernels. Ok, bien, estas condiciones que tenemos aquí, si uno se pone a pensar un rato de darle vuelta, va a llegar a que implica que la derivada parcial respecto a cada W de este lagrangiano en el óptimo tiene que ser 0. La derivada parcial con respecto a cada beta, o sea, estos betas, recuerden que los betas son los que multiplican las condiciones que se hacen 0. Ok, entonces cuando la derivada parcial del lagrangiano evaluado en el óptimo también van a tener que ser 0. O sea, prácticamente con esto lo que estamos diciendo es que estoy en un mínimo. Con los alfas se cumple esta condición que es interesante. Los alfas recuerden que multiplicaban a una cosa que era de menor o igual que 0. Entonces aquí los alfas óptimos multiplicados por los Gs evaluados en el óptimo son los que me van a dar 0. Y esta ecuación es como mágica para todo lo que vamos a hacer en un rato. Mágica en muchos sentidos, porque esto es lo que hace que los support vector machines sean calculables o computables, digamos. Después vamos a ver por qué. O sea, porque si no uno diría, pero con los support vector machines tengo que entonces andar arrastrando siempre todos los datos. Y la enorme ventaja es que por esta maravillosa formulita que está aquí, no vamos a tener que guardar todos los datos. Después vamos a ver un poquito más de eso. Ok, la otra condición es que estos Gs van a tener que ser esto es simplemente la condición misma. O sea, que esto lo que me dice es que se va a cumplir la condición, pero ya lo sabía, si no me hubiera dado infinito la cosa y no hubiera sido el mínimo o el máximo, esas cosas. Y todos los alfas tienen que ser mayor que 0, eso también es parte de las condiciones que nos dan. Estas 5 ecuaciones se llaman las condiciones de Karush-Kuhn-Tuka. Y le vamos a estar llamando las condiciones KKT. A mí se me olvida que es Karush-Kuhn-Tuka, pero las condiciones KKT uno sí sabe que son estas. ¿Ok? O sea, prácticamente las condiciones que se tienen que cumplir en todo mínimo. Por decir, como les digo, estas son como obvias porque lo que me dicen es decir, las derivadas en el mínimo tienen que ser 0.
en el máximo, ¿sí? No hay de otra. Si no fueran 0, no estaría en el máximo. Por otro lado, estas son las condiciones de las que estoy partiendo. Que mis alfas tenían que ser positivos y que estas funciones evaluadas en los Ws donde está el óptimo tienen que ser menores que 0. Y esta es la que es más especial y nos va a servir ahora un montón. Ok. Entonces, resulta que si yo encuentro ahí los óptimos, W, alfa y beta óptimos, y si eso satisface todas esas condiciones de Karosh-Kuntuka, de fijo que yo sé que en un problema planteado como el que teníamos, van a ser equivalentes los problemas duales y primales, ¿sí? Entonces, esa tercera condición, esta aquí, la mágica, alfa sub i óptima por esta cosa igual a 0, a eso se le llama la condición complementaria dual. Y esto lo que me dice es, esto siempre se tiene que cumplir, ¿ok? Quiere decir que si los alfas van a ser positivos, porque es la condición que puse, que si estas cosas son positivas, por fuerza el G es 0. ¿Ok? Y en ese caso, cuando el alfa es mayor que 0 y esta cosa entonces fue forzada a ser 0, yo digo que la restricción está activa, nada más una parte de la jerga. O sea, si este alfa se pone en positivo, obliga a que esta cosa se haga 0. Y entonces, por decir así, estoy en el límite de la superficie. Recuerden que estas eran condiciones G de W mayor que 0, ¿sí? Y eso son, si nos imaginamos el plano aquí, sería, digamos que aquí adentro o de ahí para afuera, dependiendo de lo que significa esta cosa. Pero en principio, obligar a que esto sea 0 es que me está obligando, ok, yo voy a estar exactamente en el borde, ¿ok? De otra forma, si mi alfa es 0, le estoy dando permiso al G o a los Ws que se muevan dentro del área que me está diciendo eso. Y ahí digo que la restricción no está activa. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si alfa es 0, yo puedo buscar los Ws adentro del área esa. Pero si alfa es diferente de 0, yo estoy obligado a buscar la solución sobre el borde de esa área. ¿Sí? Eso es lo que matemáticamente me dice eso. Ok. Lo interesante de esto después es que va a decirme que solo hay un número pequeño de vectores que intervendrán en mi solución. Y eso, bueno, eso lo veremos después. Además, esta condición va a ser la crítica o la clave o la idea gigantesca que tuvieron los científicos ahí en Microsoft Research para proponer este algoritmo, el SMO. Ese algoritmo SMO es el algoritmo de optimización para los Support Vector Machines. Y es el que está programado ahí en la biblioteca libsvm, que es lo que uno usa si va a usar Support Vector Machines, porque nadie ha logrado hacerlos más rápido que esa gente de Microsoft. El Microsoft Research tiene gente buenísima y entonces, bueno, se les ocurren ideas de esas, de cómo hacer estas cosas súper rápidas. Bien, vamos a ver, entonces, devolvámonos a nuestro queridísimo problema del clasificador de margen óptimo, ¿sí? ¿Qué va a ser nuestro problema primal? ¿Qué era ese problema? Yo quiero el mínimo de 1 entre 2 por magnitud de W, ¿sí? Saben que esto es nuestro f de W. Esta cosa de aquí es nuestro f de W. Esa es la función que queremos encontrar el mínimo. Sujeto a esto. Ok, esto no se parece a las condiciones que podemos tener. Pero le podemos dar vuelta fácil, ¿no? O sea, si yo quiero hacer que esto sea menor que 0, ¿qué tengo que hacer? Entonces simplemente le voy a cambiar de signo, o sea, lo multiplico por -1 a los dos lados y ya le doy la vuelta al signo, ¿verdad? Si multiplico esto por -1, me queda y sub i, wt, x sub i, más b menor o igual que -1. Si multiplico por -1 a los dos lados, y ahora paso este -1 a sumar, ¡tará! Ya tengo entonces mis queridas condiciones. Ok, vean que en todo el planteo que hicimos aquí, yo solo les hablé de W. En principio, B es parte de ese W. Entonces vamos a empezar a meterlo aquí como arrastrado. Esa parte es fea en el planteo, pero tiene sus ventajas matemáticas después. Simplemente es uno de los tantos parámetros que quiero optimizar. Entonces nada más lo pongo ahí junto al W. ¿Ok? Entonces vean, ¿qué me están diciendo esas condiciones?
prácticamente que yo tengo que estar del lado correcto del hiperplano. ¿Sí? Si yo me paso, si yo escojo un W que se pasa al lado incorrecto, esta cosa ya va a ser mayor que 0. Quiere decir que estoy eligiendo unos W mal. ¿Sí se acuerdan del programita ese que les puse, donde se veía que los datos de entrenamiento más cercanos están brinque y brinque dependiendo de dónde escoja yo el W? Pues prácticamente esta es la condición que va a estar vigilando eso. Ahí véalo, el W tiene que ser elegido tal que esa función siempre haga que todos los datos estén del lado correcto. ¿Sí? Ok, y vamos a tener una restricción de estas para cada dato de entrenamiento. O sea, yo voy a asegurarme que todos los datos de entrenamiento, en este problema que estoy asumiendo que es linealmente separable, que todos los datos de entrenamiento de cada clase estén de un lado distinto del hiperplano. ¿Sí? En este problema no tengo las condiciones de este tipo. ¿Ok? Eso no existe, entonces no hay betas del todo. Eso nos simplifica un poco la historia. Entonces vamos a la condición esta de nuevo, a las alfa por G tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Alfa por G. Esto es igual a 0. Bueno, en nuestro caso ahora va a ser G de W, B. Esa cosa es igual a 0 para cada dato. ¿Sí? O sea, tengo un alfa i para cada dato. Cada uno de estos datos tiene un alfa sub i y un g sub i. Pero ¿qué dijimos nosotros? Esta cosa tiene que ser igual a 0 y eso nos daba dos condiciones. O alfa i es igual a 0 o gi de wb es igual a 0. ¿Sí? Es o esto o esto. Porque el producto tiene que darme 0. Entonces alguna de las dos tiene que ser 0 o las dos. Pero bueno, en general lo que va a pasarnos aquí es que todos estos que andan por aquí felices de la vida lejos del hiperplano óptimo, todos esos van a tener un G de I mayor que 0. ¿Sí? Todos estos tienen un G I de WB mayor que 0. Entonces todos estos, todos esos van a tener un alfa I igual a 0. ¿Sí? Y solo estos dos van a tener alfas diferentes de 0. ¿Sí? Igual aquí, solo este tiene un alfa diferente de 0 y todo este otro montón de gente va a tener alfas iguales a 0. A estos valores que tenemos aquí con alfas diferentes de 0, a eso se les llaman vectores de soporte. ¿Sí? O sea, son los vectores que van a determinar prácticamente quién es esta pendiente de acá. O sea, de cómo tengo que elegir yo el W para esto depende solo de estos tres datos. Vean que estos otros datos de alfa igual 0 se pueden mover como les dé la gana para arriba de esta línea, se pueden mover como quieran. Igual estos de aquí abajo se pueden mover como quieran y en realidad eso no afecta a nada. Quienes me están afectando, quién es la pendiente de esto, son solo estos tres y nada más esos tres. Sí, entonces de hecho esto es interesante, cuando este alfa i sea igual a 0, lo que va a anular es el efecto que tienen todos estos datos de entrenamiento y solo me va a dejar a estos tres ahí. Entonces lo interesante va a ser, ok, ¿cómo encontramos esos tres? Pues resulta que esos tres se van a encontrar solitos cuando yo haga ese problema de optimización dual. ¿Sí? Porque al optimizar dual, él me va a decir quién es el alfa y el alfa obviamente va a ser solo distinto de 0 para los datos de soporte y el resto no, el resto van a ser 0. Entonces eso es lo que está funcionando aquí interesantemente bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, entonces en esos puntos que digamos en los de la X que encerró, que les puso que es el alfa i es igual a 0, ahí es porque la condición de GI, W, DB no se está cumpliendo. Entonces la restricción que vimos en la Más bien ahí se está cumpliendo que esto sí es menor que 0. ah, O sea, ahí se está cumpliendo que los datos están satisfaciendo el margen, ¿cierto? Porque dijimos, vamos a ver, ¿dónde estaba? Esta es la condición original del problema primal. Y nada más la estamos reformulando para que se llame G, que es esta cosa. Pero si esto se está cumpliendo, eso lo que quiere decir es que yo estoy del lado correcto del hiperplano, digamos. ¿Sí me explico? ujú. Y entonces la idea va a ser
bueno, sí, la idea es plantear esto de modo que si esto va a ser menor que 0, que es cuando esto se cumple, es porque esto es del lado correcto del hiperplano. Pero si es menor que 0 esta cosa, quiere decir que y para hacer que toda la condición se haga 0, yo tengo que forzar a que el alfa sea 0. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Solo cuando esta cosa es igual a 0, que es cuando yo llegué justo al margen de 1, cuando yo estoy exactamente en el margen de 1, es que esta cosa se me va a hacer 0, es que el alfa va a poder subir de nivel para que esta cosa se siga cumpliendo. ¿Sí? Sí. Ok, Los sí. alfas siempre son positivos, eso hay que tenerlo en cuenta aquí. Entonces, es como un juego interesante esto. De nuevo, lo que es fascinante, o yo encuentro fascinante de todos estos métodos matemáticos, es que a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido algo así. El problema es muy discreto. O sea, aquí tenemos datos de entrenamiento discretos. Y es como una combinatoria horrible. Ok, ¿cuál dato tengo que seleccionar para hacer las pruebas? En el W, ¿quién es el mínimo? Y tengo que empezar a jugar con W y moverme para arriba y para abajo. Demasiado complicado. Pero aquí con este planteo lo llevamos a un problema continuo en realidad. O sea, resolviendo un problema continuo, estamos resolviendo un problema muy discreto. Y eso es lo que es muy, muy interesante en esta cosa. Ok. Bueno, esto es todo lo que les acabo de comentar ahí en el dibujito de una vez. Sí, bueno, interesante es, tanto aquí en 2D como en más dimensiones, si yo tengo cientos de datos linealmente separables, siempre es nuestro punto de partida aquí. Siempre van a ser relativamente pocos datos los que son de soporte. Hay un fenómeno, cuando crece la dimensión del espacio donde yo me muevo, van a aumentar el número de vectores de soporte. Después vamos a ver, hay unas métricas de Vapnik-Chervonenkis y no sé qué para que me evalúan eso un poco. O sea, que cuántas muestras necesito yo como vectores de soporte, esta cosa va a empezar a aumentar conforme aumente el número de dimensiones. Pero aquí en 2D, por ejemplo, casi que siempre con 3 datos ya. En 2D con 3 datos ya tengo yo quién es el borde. No sé cuáles 3 datos me lo maximizan, pero siempre van a ser 3. En 4 dimensiones son, perdón, en 3 dimensiones son 4 datos los que me determinan eso. Y ahí va subiendo, siempre es uno más que la dimensión. Tenemos un problema primal, que es el clasificador de margen óptimo. Por ahora, ok, en principio podríamos usar esos métodos mágicos para que lo resuelvan, y se puede, pero es muy limitante. Entonces queremos transformarlo a un problema dual. Eso no lo hemos hecho. Y después, con el planteo de problema dual, vamos a hacer un truquillo para que siempre que entre un dato de entrenamiento, me aparezca como producto interno con otro dato de entrenamiento. ¿Sí? O sea, productos punto de 2 datos de entrenamiento. Al empaquetar esto de esa forma, de que yo siempre voy a ver en las ecuaciones los datos de entrenamiento en pares, este producto punto que tengo aquí me va a dejar introducir el truco del kernel, que es para la razón por la cual estamos viendo todo esto y por la cual todo este tema está en el curso, es para entender ese truco del kernel. El truco del kernel lo que me dice es, no use el producto interno así directamente, use otra cosa que se parezca a un producto interno, que tenga propiedades como de producto interno. Y haciendo eso estaríamos simulando que agarramos esos datos, los proyectamos a un espacio de más dimensiones, hacemos el producto interno ahí y nos devolvemos, pero sin hacerlo explícitamente. Entonces, pero bueno, ese es el camino de ruta que vamos a seguir en las próximas transparencias para ver si lo logramos. Entonces, entrémosle de una vez. El problema dual. Ok, el lagrangiano que tenemos es esta función. Esa no ha cambiado. Estas son nuestras condiciones que le dimos vuelta para que nos dé, bueno, de hecho el menos que teníamos aquí con el más que teníamos aquí lo acabo de pasar aquí con un menos. Antes era un más, pero está bien. Entonces es lo mismo. Estas son las condiciones para cada dato de entrenamiento. Y aquí tenemos la función que quiero minimizar. ¿Sí? De nuevo, no hay betas porque no tenemos restricciones de igualdad. Entonces sabemos que para encontrar el problema dual, lo que tenemos que hacer es minimizar L
respecto a los parámetros. ¿Ok? Y con eso obtenemos nuestra función esa dual B. ¿Ok? Andamos buscando el mínimo del lagrangiano, sea cual sea, pero primero quiero minimizarlo respecto al WB. Bueno, voy a hacerlo entonces en dos tantos. Va a ser el gradiente respecto a W de esta cosa. Ya de las tantas clases que hemos visto que un medio de magnitud de W al cuadrado, esto es lo mismo que un medio de W transpuesto por W. Y si yo derivo esta cosa, me iba a quedar W. Sí, eso ya me parece que en varias tareas lo han tenido que hacer. Y aquí derivando esta suma, vean que aquí me queda un término que es alfa por 1, eso no depende de W, entonces cuando lo derive eso se va a ir. Aquí también me queda un alfa por B, que cuando lo derive se va a ir. Y me queda un alfa por Y por W por X. Cuando derivamos eso respecto a W, solo va a sobrevivir el X. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta condición primera, que es requisito para estar en un mínimo. ¿Sí? De hecho, en un máximo también. Las dos tienen que tener la derivada igual a 0. Y de ahí me sale que el W va a tener que ser igual a la suma para todos los datos de entrenamiento de los alfa sub is por los y sub is por los x sub is. Eso está interesante, ¿no? Me dice, ok, el sub W va a ser como, sume todos los x sub is, cambiándoles el signo dependiendo de la clase que pertenezcan. Y solo que algunos va a tener que multiplicarlos por 0 y otros, los que quedaron de soporte, eso los tienen que multiplicar por el alfa que le dé. ¿Sí? O sea, prácticamente los alfas me van a decir en cuánto tengo que ponderar los X de soporte para producir el W. Eso está interesantísimo. Y aquí me está diciendo cómo va a ser calculado el W. Y de nuevo, la mayoría de los alfas van a ser 0. Solo van a sobrevivir los vectores de soporte. Que en el caso que teníamos ahí del ejemplito en 2D, eran 3. O sea, solo 3 X voy a tener que sumar yo ahí para que me dé quién es W. Ok, el otro parámetro que tengo es B. Sí, derivando aquí respecto a B, esta cosa no depende de B, se va a ir, B va a sobrevivir solo aquí este alfa por beta, ¿sí? Entonces me van a quedar aquí las sumas de alfa por y. Y esa cosa tiene que ser 0, porque estoy en un mínimo o un máximo. Bueno, aquí estoy minimizando, entonces estoy en un mínimo. Entonces esta es otra condición importante. Si estoy en un mínimo tiene que cumplirse eso. La suma de todos los alfas, ponderada por esta cosa, que recuerden que son más 1 o menos 1, tiene que darme 0. O sea, sume todos los alfas correspondientes a la clase más 1 y réstele la suma de todos los alfas correspondientes a la clase menos 1. Y eso tiene que darme 0. Ok. Entonces ahora agarremos esos dos óptimos que acabo de sacar, este óptimo, y lo metemos en el lagrangiano. Ok, lo metemos aquí. Entonces llegamos a esta ecuación sota. ¿Sí? Pero aquí acabamos de demostrar que la suma de alfas por y sub s es igual a 0. Y este término que está aquí es exactamente este. Entonces yo sé que esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces me queda esta ecuación sota aquí monstruosa. Pero monstruosa, pero interesante. Interesante, ¿por qué? Porque aquí me están empezando a aparecer solo las cosas como producto de un x sub i por un x sub t. ¿Sí? O sea, de nuevo, ¿qué fue lo que hice? El lagrangiano es esta función que está aquí. Y yo lo que estoy haciendo es metiendo aquí en estos w's y esta suma que me dio por aquí. Por hacer eso es que me salieron estas sumas metidas aquí en las sumas. Y en general, bueno, y todo esto ya tengo, como por decirlo así, un punto de partida interesante para plantear esto. ¿Ok? Bien, agreguemos las restricciones. Mis lambdas siempre tienen que ser mayores que 0. Y también ahí usando las derivadas de B. Vamos a llegar, llamemos a toda esta cosa aquí gigantesca que tenemos acá, que es prácticamente esta misma cosa. ¿Sí? Todo esto que está aquí. Llamémoslo que eso es W. Ya, solo para cambiarle de nombre rápido. Entonces ando buscando. Ok, encuéntreme con cuál alfa yo hago que esta cosa sea lo más grande posible. ¿Sí? Que es el problema dual prácticamente. Sujeto a que todos mis alfas tienen que ser positivos para todos los datos. ¿Ok? Y la suma de estas cosas tiene que darme 0.
De nuevo, esto es la condición que salió de esta, ¿sí? De cuando derivamos respecto a B. Entonces ahí tenemos las condiciones bueno, ahí tenemos el problema dual ya planteado completamente. Y uno puede demostrar que toda esta cosa son convexas estas, y todo es convexo, entonces se está cumpliendo Karush-Kuhn-Tucker. ¿Okay? Entonces, resolver este problema y resolver el problema primal de margen máximo son exactamente equivalentes. Entonces aquí estamos buscando quiénes son los famosos alfa sub is, ¿sí? Y de nuevo, estas entradas las estamos usando única y exclusivamente a través de productos punto. De nuevo, estos son los datos de entrenamiento. Y solo se están usando como productos punto. Vamos hasta aquí. O sea, de nuevo, la superminucia matemática no me interesa tanto como que la entiendan ahora. Eso hay que sentarse un rato y pensarlo uno mismo ahí, qué está pasando. Pero sí el concepto. O sea, que teníamos el problema de margen máximo y le empezamos a dar vuelta un poquitico para llevarlo a este problema dual. Y con este problema dual, bueno, ahora lo podemos resolver. La próxima clase, de hecho, vemos el SMO, que es un algoritmo hecho para resolver exactamente este problema. O sea, cómo encontramos los alfas que me hacen que esta cosa sea lo más grande posible. Y resolviendo ese problema, en realidad estamos resolviendo el original, el que queríamos, ¿sí? ¿Por qué? En realidad uno podría decir, pero ¿por qué? Qué raro, no entiendo. Si lo que andamos buscando en realidad es el W y el B que me producen todo, o sea, esto es lo que ando buscando, pero aquí ¿dónde están W y B? No se ven. Sí, o sea, yo aquí tengo los datos de entrada, o sea que están en el set de entrenamiento. Alfas no tengo idea quién es, eso ando buscando. Esto es del dato de entrenamiento. O sea, aquí solo hay, las incógnitas son esos alfas, que sé que van a ser números positivos y que satisfacen esta cosa. ¿Okay? De hecho, estas son las condiciones que necesito. Vean que en el problema dual sí me salieron de condiciones de los dos tipos que teníamos antes. Aquí simplemente puedo decir que menos alfa sub i es menos 0. Ya tengo las Gs y estas sí son las condiciones H que necesito para las estructuras usuales de planteamiento de estas cosas. Ok, pero bueno, de nuevo veamos que si yo ya conozco los alfas, entonces ya sé quién es W. Y si yo ya resolví quién es, igual, quiénes son los alfas, entonces ya indirectamente sé quién es beta. Perdí a beta. ¿Qué dice a beta? No, todavía no tengo aquí la cuestión de beta. Ahorita viene. Pero en general, ya conociendo quiénes son los alfas y los X, ya sé quién es beta. Entonces, de hecho, aquí está. Una vez encontrado quién es el alfa óptimo que me produce eso, yo puedo reconstruir quién es el W óptimo con eso, que es lo que les acabo de enseñar. Y se puede demostrar que entonces con esos Ws, el B va a estar dado por esta cosa. Es todas las clases que pertenecen a la clase 1, tengo que encontrar el mínimo de eso. A los que pertenecen a la clase menos 1, tengo que encontrar el máximo de esto. Y el promedio de esas dos va a ser el B. Que es prácticamente lo que estaba en el grafiquillo en el programilla que les pasé la vez pasada, cuando yo pintaba esta banda aquí entre los puntos, yo siempre pinté una línea gris ahí en el centro, que es justo a la misma distancia de las dos otras líneas. Eso es exactamente este principio. O sea, estoy buscando la mitad de estas dos, el promedio de estas dos. Y con eso llegamos entonces a quién es el beta primo. Ok. De nuevo, aquí lo interesante es que planteamos este problema solo en términos de productos punto de las entradas. ¿Sí? O sea, el primer dato y el segundo. De hecho, el primer dato con el primero, el primer dato con el segundo, el primer dato con el tercero, etcétera, etcétera. Cuando yo tenga que predecir, no sé, necesitaría también tener esos Ws. Y ahí es donde viene lo que sigue. ¿Cómo podría yo predecir sin tener que conocer quién es W y B? ¿Sí? O sea, aquí están W y B implícitamente, dados por esas cosas. Para el problema de optimización, en realidad no estoy viéndolos directamente. Para predecir, yo querría no tener que calcularlos, sino que
igual, con productos internos llevarlo. Entonces vamos a ver si lo logramos. Entonces tenemos aquí, este es el W óptimo, ¿ok? Y ahora quiero predecir a qué clase pertenece un X dado, ¿sí? Entonces usualmente lo que tengo que decir es, va a pertenecer a la clase 1 si WX más B eso es mayor que 0. Eso es lo que hemos hecho siempre. Ok, pero entonces, ¿quién es W? W toda es esa suma. Entonces, todo esto es W por X más B. ¿Sí? Y aquí puedo meter este X con este X transpuesto y ese es el producto interno. O sea, voy a sumar todos los datos de entrenamiento, multiplicarlos por alfa, Y sub I y todo esto más B. De nuevo, vean que esto parecería que es un montononón de cálculo. Pero no. ¿Por qué no es un montón de cálculo? O sea, igual, yo les doy a ustedes 1.000.000 de datos de entrenamiento. Entonces eso parecería que tengo que sumar 1.000.000 de datos de productos internos de cada dato de entrenamiento por el dato que me están pidiendo que prediga. Pero ¿por qué eso no es muchos datos? Recuerden que estos alfas, la mayoría son 0. ¿Sí? Si estamos en 2D, aunque yo les dé 1.000.000 de datos, van a haber 3 pinches datos cuyo alfa es distinto de 0. Y en ese caso, entonces, solo voy a esta suma que parece aquí que es gigantesca, al final de cuentas va a tener 3 datos, porque la mayoría de los alfas son 0. ¿Sí? Entonces, por aquí es donde viene. Vean que qué bonito, aquí ya nada más obvié eso, solo tengo el bendito beta, que tengo que ver cómo lo arreglo un poquitillo. Ok, entonces de nuevo, nos faltan 2 cosillas por revisar. Una es, nos falta ver el truco del kernel. Y nos falta corregir la suposición de que los datos son linealmente separables. El truco del kernel lo vamos a ver hoy. Lo de que son, o sea, cómo quitar el que sean linealmente separables lo vemos la próxima. Pero es sorprendente el resultado de lo simple en lo que en el problema dual se vuelve suprimir esta historia. Eso también es genial de los support vector machines. Ok, entonces vamos a darle aquí. Kernels. ¿Qué es la idea? La idea de kernels en realidad se las he venido metiendo subliminalmente desde hace tiempo. Y es el truco aquel que teníamos. Mi X era área, pero yo no voy a usar área. Yo voy a usar un vector que tiene 1, el área y el área al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por decir así, yo estoy usando un mapeo. Un mapeo en el que yo le paso el área. Digamos que esa área se llame... un mapeo en el que yo le paso esta área. Y esto entonces me produce 1x1 o x al cuadrado. ¿Sí? O en el caso, cuando estábamos con regresión logística, que los pedí ahí en la clase, que lo expandimos, aquí teníamos x1, x2, digamos. Y esto lo pasamos a que fuera un vector 1, x1, x2, x1, x2, x1 cuadrado, x2 cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ahí teníamos un mapeo. Ese mapeo me está mapeando un espacio de ciertas dimensiones. Aquí, por ejemplo, me está mapeando datos en R2. Los está mapeando a datos en R, contemos el 1, igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A datos a R6. Se está mapeando datos en un espacio de dimensiones pequeñito a un espacio de dimensiones un poco más grande. A esto le vamos a llamar el espacio de entrada y a este le vamos a llamar el espacio de características. ¿Ok? Varios me han preguntado con razón de que en esta tarea de redes neuronales que están haciendo el proyecto 1, de que uno podría también diseñar un espacio de características y no solo meterle los datos, sino los datos al cuadrado y esas cosas. Lo que pasa es que en Deep Learning precisamente queremos evitar eso. O sea, la idea es que el clasificador aprenda el solito cómo hacer el mapeo y no que uno tenga que decírselo. Aquí va a andar parecido, pero distinto. Eso es lo que quiero que empecemos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, el problema que vamos teniendo aquí es que conforme, digamos, aquí estamos pasándonos a espacios cuadráticos, ¿verdad? De una dimensión a un espacio cuadrático. Vean que cuando ya tengo aquí 2 dimensiones, pasarme de forma cuadrática a un espacio de características ya empieza a explotar. Si aquí tenía 2 datos y pasaron a ser 6.
Si yo tuviera 3 datos, ¿a cuánto tendría que subir ahí? Si yo quisiera solo usar cuadrático, o sea, vean que podría usar cúbico, eso, pero todavía sería peor. ¿Cuántos datos tendría aquí? Vamos a ver, tendría 1, x1, x2, x3, x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, x1, x2, x1, x3, x2, x3, ya se me acabó. Entonces, ¿cuánto pasamos de 3D, de R3, a cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A R10. Sí, vean que no es así como que si le sumo una dimensión más, nada más tengo que sumarle una más a esto. No, sino que empieza a subir radicalmente rápido. Bien, y esto está incómodo, porque entonces yo tendría que calcular esto explícitamente y pasar datos a esto explícitamente y empieza a crecer y todo el entrenamiento empieza a durar un montón. Entonces vamos a ver ahí el fenómeno del kernel, que es muy divertido. ¿Sí? Entonces, no, en el primero que habíamos visto en regresión lineal, que lo pasamos a regresión cuadrática, es nuestro phi pasó de R a R cubo con esta cosa. Entonces, vean que en principio podemos usar los support vector machines con este truco. O sea, yo podría, ahí en las partes en las que me aparecía el producto interno de X1 y XJ, o XI y XJ, y yo los puedo reemplazar entonces por el producto interno de fita, perdón, esto es phi de X1 y phi de XJ. Y ya con eso hago el mapeo. Lo podría hacer explícito, pero hay algo muy interesante aquí con esta cosa. ¿Sí? Yo puedo definir una función mapeo, kernel de XZ, ¿sí? Como que es el producto punto de este dato mapeado a altas dimensiones, el producto punto con el otro dato mapeado a altas dimensiones. ¿Sí? Entonces vean que aquí donde me aparecían, aquí digamos, en la predicción donde me aparecen estos productos puntos, o en el entrenamiento donde me están apareciendo esos productos puntos aquí entre todos los sets de entrenamiento, yo podría reemplazar eso simplemente por el kernel. ¿Ok? Sabiendo que ese kernel es ese producto de X pasado al mapeo, o sea, de los dos datos aquí pasados al espacio de altas dimensiones y haciendo ese producto punto. Pero hacer esto de forma explícita sería terriblemente caro. Sí, en especial cuando ya tenga, no sé, les dé a ustedes datos de 10 dimensiones y yo les digo, quiero que me hagan eso de forma de un polinomio al grado 5 y eso explotó. Si cada variable del grado 1 hasta el grado 5 y después todas las permutaciones de las variables para que les dé cuadráticas, cúbicas, de grado 4 o de exponente 4 y de exponente 5, de eso explotó. Y ya es simplemente impráctico montarlo, programarlo, sería terrible. ¿Ok? Pero si yo tengo una función que hace algo con X y Y, que no es el producto punto, sino que le hace otra cosa, puede ser que yo esté haciendo implícitamente este producto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que si yo puedo encontrar funciones que son muy fáciles de calcular, pero que en realidad lo que están haciendo implícitamente es un producto punto en un espacio de mayor dimensiones. Pero entonces, si yo tengo la función simple en la que puedo hacer esa evaluación, estaría haciendo indirectamente esto. Y con eso logro hacer que los support vector machines trabajen de forma no lineal, de forma genial, sin tener que hacer más cálculos. Eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que queremos hacer es evitar evaluar explícitamente ese mapeo. ¿Ok? Lo que hace que toda esta estrategia sea computacionalmente realizable, pero haciendo siempre de forma implícita. O sea, nunca lo tengo que hacer explícito, el cálculo de estos mapeos. ¿Ok? ¿Cómo funciona la idea? Está muy bonito en esta visualización. Vamos a ver si lo logro sacar por aquí. Ahí tenemos datos de una clase, datos de una segunda clase, que estaban en 2D, pero ahí los estoy proyectando a 3D. Y en 3D, digamos, son datos linealmente separables en 3D. Si ahí se ve que hay un hueco entre las dos clases. Entonces yo puedo usar un hiperplano para separar esas cosas, que es lo que entrenaría con todo lo que acabamos de ver.
Ok, estoy separándolas con un hiperplano. Pero implícitamente, cuando yo proyecte esta separación de vuelta a 2D, aunque lo hice con un plano que es lineal, tengo una separación que no es lineal. ¿Sí? Ese es el concepto del kernel. ¿Sí se entiende? Esa es la gracia y todo el truco de esta historia del kernel. Es muy bonito que uno pueda hacer con algo lineal, en realidad algo no lineal porque lo está haciendo en más dimensiones y que cuando yo me devuelva entonces se ve que no es lineal. ¿Sí se entiende la idea? Sí, sí, claro, profe. Ok, entonces vamos a ver cómo seguimos masticando esto. Ok, veamos un kernel así muy sencillito. Vean qué bonito, porque esto es genial. Vamos a usar un kernel donde me dan dos vectores. Bueno, el kernel recibe siempre dos vectores, X y Y. Y yo lo que voy a hacer es, hágale el producto punto a X y elévelo al cuadrado nada más. O sea, haga un producto punto y elévelo al cuadrado. ¿Qué es el producto punto de X por Z? Sería la suma de 1 hasta N de X, de cada componente XY por cada componente Z sub I. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tengo X1, X2 hasta Xn, y le hago el producto punto por Z1, Z2 hasta Zn, de este producto punto solito es simplemente elevar, multiplicar este por este, más este por este, más hasta este por este. Eso es esta cosa que está aquí. Pero me está diciendo que lo eleva al cuadrado. Ok, entonces voy a poner la suma otra vez. ¿Dónde voy a usar ahora otro índice? El J, simplemente para poder agrupar estas dos sumas de otra forma. O sea, simplemente voy a poner las dos sumas aquí al frente, de I hasta N, de J hasta N. Tengo los dos productos aquí y los otros dos productos allá. Pero voy a poner juntas las dos X y voy a poner juntas las dos Z. ¿Okay? Lo que quiere decir que esto es para todas las combinaciones de X y J de 1 hasta N. Multiplique todas las combinaciones de X1 con XJ con todas las combinaciones de ZI con ZJ. Pero esto en realidad es como un producto punto, ¿cierto? O sea, donde mi componente tiene un índice ahora bidimensional, digamos IJ, ¿sí? Digamos que esta cosa va a ser igual a la suma de un índice, pongámoslo así, IJ 1 hasta N. Estoy aquí haciendo un abuso terrible de notación, pero no importa, es como para tener la idea. Voy a poner así este X sub IJ significa X sub I por X sub J, ¿sí? Z sub IJ, donde X sub IJ es una notación que me acabo de inventar para denotar que esto es XI por XJ, ¿sí? Pero esto que tenemos aquí es un producto punto, ¿sí? Porque estoy multiplicando las componentes correspondientes de este vector con la componente correspondiente de este vector, ¿sí? Entonces lo que tengo que imaginarme, entonces aquí estoy haciendo un mapeo de X, del vector X, que es la primera entrada. Este X lo estoy mapeando a esta cosa rara que me acabo de inventar ahí. ¿Y qué sería esa cosa rara? Toda la combinatoria de componentes. O sea, prácticamente estoy diciendo que el mapeo de X que estoy usando por elevar al cuadrado el producto punto va a ser de X1 por X1, X1 por X2, X1 por X3, X2 por X1, X2 por X2, X2 por X3, X3 por X1 por esa cosa y X3 por X3. Entonces, por hacer este simple cambio aquí, estoy implícitamente diciendo que estoy usando un mapeo phi que me está mapeando de n dimensiones, digamos en este caso de 3 dimensiones, a 9 dimensiones. ¿Sí se explicó? Pero vean que este producto punto que estoy haciendo aquí, en realidad solo requiero hacer, aquí con 3 dimensiones, solo requeriría hacer, ¿qué es? Los 3 multiplicaciones, aquí, esta, por esta, sumar esas cosas, y el resultado lo elevo al cuadrado. O sea, es baratísimo hacer eso. E implícitamente lo que yo estoy haciendo ahí es agarrando el X, proyectándolo a este espacio de 9 dimensiones, agarrando el Z, proyectarlo al espacio de 9 dimensiones de la misma forma, haciendo el producto punto allá, y eso sería el valor del kernel.
¿sí? Pero yo no estoy usando ese algoritmo de ODN al cubo, perdón, de ODN al cuadrado, que sería hacer todas estas combinaciones, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Yo no estoy haciendo eso, sino yo simplemente me fui esto por este, esto por este, esto por este, sume, eleva al cuadrado, se acabó. Sí, que es un algoritmo ODN. ¿Sí se entiende la idea? Se ven que me estoy ahorrando todo esto con simplemente usar un kernel que es baratísimo de calcular. ¿Qué equivale a hacer esto? Pero yo no tengo que calcular esa equivalencia directamente. Ocurre solo por usar el kernel. ¿Me siguen? Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora mi kernel lo defino como lo tenía antes? O sea, xt por producto punto de x y z, o sea, estas dos cosas, y le sumo una constante. Y elevo eso al cuadrado. ¿Ok? Entonces empiezo igual que el truco de antes y voy a llegar a que tengo entonces una suma de los productos de x, los productos de z, y que todavía le tengo que sumar estas cosas y una constante. O sea, si yo reviso esto, es de nuevo exactamente lo mismo que haber hecho un mapeo que me pasa a las mismas 9 de antes, pero ahora tengo unas constantes extra por aquí, o sea, las de primer orden, así que todas estos de segundo orden, más unas de primer orden, x1, x2, x3, más una constante adicional, ¿sí? Que esa constante que yo le pongo aquí me está como, es como una perillita que me permite decir, eh, sí, me permite controlar, ok, qué tan fuerte quiero que sea el peso de las lineales versus las cuadráticas. Sí, si yo elijo aquí si yo pongo c igual 0, todas estas no existen. Si pongo un valor muy chiquitito, ahí aparecen las lineales, pero no muy fuertes. Si le pongo un valor muy grande a c, entonces van a dominar definitivamente estas tres sobre esos productos. Pero entonces es interesante aquí que igual, solo al cuadrado y esta cosa me va a meter ahí un montón de dimensiones más. Sí, de hecho el número de dimensiones de los x más una más creció esta cosa. Pero entonces, de nuevo, esto es implícito. Cuando yo evalúo esta cosa, es como si yo estuviera aplicando este mapeo al X, al Z y haciendo el producto punto, pero él me lo calcula sin tener que hacerlo yo, con una función mucho, mucho más barata de calcular como es esta. Ok, entonces ya veamos un kernel de los que se usan en realidad. O sea, si ustedes que van a hacer la tarea 4, ahí van a poder seleccionar los kernels en el scikit-learn y decirle, yo quiero usar un support vector machine con un kernel polinomial. ¿Ok? Este es un kernel polinomial, que es lo que acabamos de ver, exactamente lo que acabamos de ver, xt por z más c a la q. ¿Ok? En el caso que acabamos de ver, q era igual a 2. Pero vean que yo le puedo decir, no, yo quiero usar quinto orden. Entonces podemos demostrar que ahí se empieza a hacer una combinatoria y que entonces el mapeo, el phi implícito que está haciendo este cálculo, tiene n más q factorial entre n factorial por q factorial dimensiones. O sea, eso explota, explota combinatoriamente conforme ustedes suban esto, la dimensión del phi. Pero yo no tengo que calcular phi directamente, yo solo tengo que calcular esto. Y esta cosa aquí es O de n, y elevarlo a la q es O de 0, o sea, nada más se calcula ya. Entonces, de calcular el kernel sigue siendo O de n, a pesar de que indirectamente estoy metiéndole aquí ese aterro de dimensiones, estoy haciendo el producto punto en ese aterro de dimensiones. Otra forma de interpretar esto bueno, tiene que ver con el producto punto. Si ustedes tienen dos vectores ortogonales, ¿cuál es el producto punto? Si son ortogonales. ¿Cuál es el producto punto de dos vectores ortogonales? Osvaldo. 0, profe. 0, exactamente. Y si yo tengo dos vectores que andan muy, muy cerca, digamos que son de magnitud 1. Si yo tengo dos vectores que son muy cerca, el producto punto, ¿cuánto daría? Si fueran magnitud 1, ambos. Si aquí tienen prácticamente el mismo ángulo. 1. 1,
exactamente. Entonces, el producto interno a veces se interpreta y en reconocimiento a patrones ustedes van a encontrar bastantes lugares donde está la interpretación de que el producto punto es una medida de similitud. Si el producto punto da 0 es que los datos son muy distintos. Y si da un valor muy grande es que son muy similares. ¿Ok? Entonces estos kernels que estamos usando son como una medida de similitud. Donde uno quiere que esos valores sean grandes si X y Z se parecen mucho. ¿Ok? Y si X y Z son muy distintas, ortogonales, digamos en ese sentido, entonces queremos que el kernel sea muy chiquitillo. Entonces podemos imaginar los kernels como funciones que nos codifican qué tanto se parece X y Z. Esa es una idea. Lo interesante es que agarrando esa idea la gente dijo, ok, está vacilón, esto empezó como producto punto, pero ¿qué tal si hacemos otras loqueras? ¿Qué tal si definimos, por ejemplo, nuestro kernel como una cosa así? ¿Qué hace esto? Bueno, me mide la distancia entre X y Z. ¿Sí? O sea, volviendo a la idea de similitud. Dos datos muy similares están muy cerca. Entonces, si X está muy cerca de Z, esta cosa va a ser 0. Y aquí exponente a la 0 es 1. ¿Sí? Vean que este exponente de menos... Es la típica campana de Gauss, es esto que tenemos ahí. O sea, un exponente de menos un medio de un valor ahí, al cuadrado. Ahí. Entonces, esto por aquí está representándome, por decir así, la distancia entre los datos. Si los datos están totalmente cerca, si son el mismo, entonces va a tener aquí un valor 1. Y si estos empiezan a alejar, y esta distancia empieza a crecer ahí, y va a ser exponente a un número muy grande que se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, este kernel aquí me está representando eso, una medida de similitud, donde el concepto viene ahí de medidas de similitud. Resulta que ustedes pueden interpretar esta cosa como a través de su serie de Taylor ahí, ¿sí? Que sería 1 más magnitud de esta cosa, z al cuadrado, 1 más 1 factorial sería aquí, más esta cosa ahora a la 2 por el otro factorial, etcétera. Pueden poner toda la bendita serie, bueno, por este menos aquí, esta cosa va a empezar a alternar menos aquí también. Menos, más, aquí esta cosa va a quedar a la 4 entre 2 factorial, menos, bla, bla, bla. ¿Sí? Y cuando ustedes hagan esta serie monstruosa, se puede demostrar, yo no lo voy a hacer aquí, que el phi que están usando de equivalente está mapeándonos el x a un espacio de infinitas dimensiones. O sea, aquí con estas cosas uno va a llegar a que es un producto ahí vaciloncísimo de todos los x, desde el x1 a un x infinito, digámoslo así. O sea, en este phi. Entonces, cuando elegimos este kernel, estamos haciendo un mapeo en espacio de infinitas dimensiones, estamos haciendo el producto punto en ese espacio de infinitas dimensiones, sin tener que hacerlo. ¿Y cuánto nos cuesta evaluar esta función? O de n, donde n es la dimensión de x. Sí, o sea, igual, vamos a hacer ahí resto componente por componente, le hago el cuadrado a cada una de esas restas, la sumo, y al resultado de esa cosa le aplico el exponente, y se acabó. O sea, en n pasos ya tengo prácticamente el cálculo de esta cosa, que equivale a si yo hubiera agarrado el x, el z, los proyecto a infinitas dimensiones, ahí hago el producto punto y me devuelvo. O sea, lo que obviamente con infinitas dimensiones no es calculable explícitamente. ¿Sí? Ese es el famoso kernel gaussiano. Ese kernel gaussiano depende obviamente de este sigma al cuadrado, que en la literatura usualmente se los van a poner así. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero casi siempre se los van a poner así. A veces el 2 se lo meten al gamma, a veces no, a veces... pero en general va a ser así. O sea, el gamma es simplemente 1 entre el sigma. Mientras más alto sea el gamma, más fino es esta cosa. ¿Sí? O sea, él busca como que los datos sean más similares. Entonces, bueno, ya hemos visto aquí dos kernels. Tenemos el kernel polinomial, que es esta cosa, que vean que tiene un parámetro C y un parámetro Q. Y tenemos el kernel gaussiano, que tiene este parámetro gamma. ¿Ok? Esos parámetros son bastante importantes en cuanto a qué efectos tienen en ese mapeo implícito que se está haciendo, ¿verdad? Como les decía aquí,
El C me va a determinar qué tanto peso tienen las cuestiones de menor orden sobre las de mayor orden. O aquí en el kernel gaussiano, qué tanto castigo yo datos muy similares o datos poco similares. O sea, si yo escojo un sigma muy grande, entonces con una pequeña diferencia de esto ya se me fue a cero. O sea, castigo diferencia muy fuerte. Pero si yo elijo un gamma chiquitillo, entonces no importa, él ahí acepta diferencias grandes antes de empezar a bajar. Y eso entonces me va a afectar muchísimo cómo se va a comportar el algoritmo de optimización. Entonces eso hay que tomarlo por ahí en cuenta. Una pregunta es, ¿y yo puedo usar cualquier función que me dé la gana para hacer kernels? La respuesta es lamentablemente no. Pero hay algo que sí podemos ver. Si yo tengo este kernel y este kernel me implica que eso es un producto punto, eso va a obligar a que la matriz que yo tenga va a tener que ser simétrica. ¿Por qué? Porque los productos punto, por definición, son simétricos. O sea, esto tiene que ser igual a phi de z transpuesto por phi de x. ¿Sí? Porque un producto punto x por y tiene que ser igual a y transpuesto por x. Entonces, si esto está simulándome esa cosa, eso tiene que cumplirse. Entonces, esa matriz tiene que ser simétrica. Habían otras propiedades de los productos punto, de hecho en señales y sistemas se ven, como por ejemplo que si ustedes usan x por x, esa cosa siempre tiene que ser positiva y la única forma de que ese producto dé cero es que alguno de los dos elementos sea cero y cosillas de esas. Habían varios axiomas, no me acuerdo, eran como 5. Entonces, esos axiomas conducen a varias condiciones que tiene que cumplir lo que vamos a llamar la matriz de kernel. ¿Qué es la matriz de kernel? La matriz de kernel es los resultados. Digamos, yo tengo mis datos de entrenamiento aquí, que este sea x1. Estoy poniéndolos ahí nada más de adornito arriba. x2 hasta xm, digamos. Sí, pues tengo m datos de entrenamiento. Igual esta fila va a corresponder a x1, x2 hasta xm. Entonces la matriz de kernel es una matriz que se obtiene haciendo el kernel de x1 por x1, kernel de x1, x2, kernel hasta de x1, xm, y así en todas las filas y columnas. ¿Sí? Entonces esta matriz tiene que ser simétrica si viniera de algo así. Esa es la primera condición. Si ustedes usan un kernel que no les produce cosas simétricas, ya eso no les va a funcionar bien. Bien, no voy a entrar aquí en el detalle matemático, pero resulta que jugando con eso mismo de producto punto y esto, uno le puede dar vueltas a toda esta historia para demostrar que siempre me va a quedar una matriz de kernel que es positiva semidefinida. O sea, aquí lo que estoy probando es eso, de que yo agarro la matriz y la multiplico por el mismo vector a los dos lados, entonces el resultado siempre me va a tener que dar mayor que cero, mayor o igual que cero. Entonces, cuando yo tengo una matriz de kernel que sea positiva semidefinida, el kernel funcionaría. Entonces, de hecho, Mercer, que es un matemático, demostró que basta con que esas matrices K sean positivas semidefinidas para asegurar que el kernel con el que uno las calcula son kernels válidos. ¿Sí? Y a eso le vamos a decir kernels de Mercer. ¿Sí? O sea, kernels que uno puede usar en support vector machines prácticamente. Bien, y cuando tenga esos kernels, entonces se supone que no voy a necesitar calcular ese mapeo, sino solo voy a necesitar esta matriz K, que es evaluar los kernels para los distintos pares de entrenamiento, y eso lo voy a poder meter en el problema de optimización, lo que me va a dar los alfas, y los alfas van a ser casi todos ceros, excepto unos cuantos que van a ser los support vectors, y con esos support vectors voy a poder predecir a qué clase pertenece algo. Ese es el camino en general que prácticamente acabamos de deducir, pero por el momento lo hemos deducido solo para problemas linealmente separables, que no es toda la idea. ¿Ok? Bien, con eso termino la clase. Sé que fue un poco intensa. Ahí les queda el video para que lo repasen. La próxima clase vamos a retomar otra vez esto para hacerle dos cambios. Uno,
quitarle lo de linealmente separables. Bueno, nuevos cambios, pero vamos a ver eso de cómo quitarle lo de linealmente separables. Y segundo, vamos a ver con qué algoritmo puedo encontrar yo este óptimo que estaba por aquí nada más planteado porque todavía no les he dicho cómo se hace. O sea, cómo encontramos esto. ¿Cómo encontramos cuál es el alfa que me maximiza esa cosa? ¿Sí? Pero bueno, ya lo bonito es que ya tenemos de que, ok, voy a tener aquí una matriz de kernel. Vean que aquí es una suma de igual para todos los i de 1 a m, para todos los j1 a m, y aquí tengo prácticamente esta matriz completa. Entonces, con esa matriz y estos datillos por aquí podemos hacer cosas divertidas. Bueno, ya esa va a ser la historia de la próxima clase, cómo optimizamos eso. Bien, si no hay preguntas, entonces, buenas tardes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Pura vida. Hasta luego.